Señor, tú cumples tus promesas y eres hacedor, Señor, de bendecirnos. Pero también, Señor, tú nos dejas la responsabilidad, nos dejas la decisión de creer, confiar en ti y hacer cambios profundos en nuestra vida. Yo te pido que hables a tu iglesia, hables a esta novia que es todos los que estamos aquí, y que podamos ser hombres y mujeres transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Yo titulé esta palabra, el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero empezar con Hebreos 4, versículos 12 y 13, porque aquí la palabra de Dios nos dice características de que hemos estado hablando de ellas, pero quiero profundizar en esto, en el poder que la palabra tiene de transformar, cambiar tu vida si tú se lo permites. Amén. Y la Biblia dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están como y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí la palabra de Dios nos dice que la primera característica de esta palabra es viva. La palabra de Dios es viva, es vida, y significa que es dinámica, que se mueve, que hace algo, que tiene que haber un efecto en nuestra vida si viene acompañada por el Espíritu Santo de Dios. Se hace viva porque nos confronta, nos muestra, nos da una revelación de la situación y la condición en la que estamos viviendo o en la que estamos. Y por eso la Biblia aquí en Hebreos nos dice que ella es viva. Pero tenemos que creer en que la palabra de Dios es realmente vida, es vida, y que tengo que de verdad creerla. Quiero llevarte a Juan, al libro de Juan. En este pasaje Jesús acaba de pasar un episodio muy importante cuando él estaba predicando. Él predicó sobre la multiplicación de los panes, dio de comer a 5,000 personas, pero estas personas habían comido, habían oído la palabra, y el Señor seguía hablando y predicando. Pero ya en el capítulo 6 vemos que en el versículo 60, yo no lo puse ahí, pero quiero leérselas. Al oírlas, Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque la palabra es viva, que muchas veces nos confronta. Y aquí no era la excepción. Jesús estaba diciendo: muchos me siguen por satisfacer su necesidad de comer. Muchos me siguen por ser sanos o encontrar sanidad. Pero su intención, solamente ellos lo saben en su corazón, pero también lo sé yo. Y Jesús los confronta y habla palabras duras que muchas veces pensamos: ¿quién le dijo a la pastora? ¿O quién le dijo al pastor lo que yo estoy pasando? ¿O tú que me invitaste le habrás contado que iba a venir?
¿Sí o no se han encontrado con eso? Pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Amén. Y ahora sí vamos a los pasajes del 66 al 68. Y fíjense, desde entonces, todos juntos, por favor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y aquí vemos la respuesta de Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es real. Muchos prefieren abandonar al Señor, dejan de venir a la iglesia porque no quieren dejar su pecado. No quieren dejar que sea Dios quien dirija su vida. Ellos no quieren perder el control y prefieren abandonar al Señor, dejar lo que el Señor nos está diciendo para seguir dirigiendo su vida como ellos creen que está bien. El domingo pasado hablaba con una mujer y que habíamos estado dando consejería, pasando por situaciones difíciles y yo le decía, ¿y qué dice tu esposo? Pastora, ya me dijo, quédate tú con tu iglesia, yo me voy. O sea, me dijo, que tu iglesia. Le dije, pues amén, es tu iglesia. Son decisiones. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo nuestra vida como queremos, nos place, porque los placeres son más fuertes que el conocer, reconocer. Y quiero dejarte este pensamiento, grábatelo en tu corazón. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que aprender a estar bajo autoridad, para que Dios te ponga sobre autoridad. Te lo repito, quieres que el Señor te respalde y te bendiga, tienes que aprender a estar bajo su autoridad. ¿Qué significa eso? Obediencia. Obediencia. Porque si tú no estás bajo autoridad del Señor, bajo su cobertura, bajo su voluntad, se llama rebeldía. Y ustedes saben que un corazón rebelde, un corazón orgulloso, no va a ser bendecido. Siempre va a ir dando tumbos y siempre va a vivir con frustraciones, con enojos y con tantas cosas que trae en su corazón. ¿Estás conmigo? Es entonces cuando yo puedo tomar autoridad, porque vamos a hablar de la autoridad que nos es delegada a nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero para poder tener esa autoridad, para poder ejercerla, tengo que aprender a estar bajo autoridad. Vean lo que dice Colosenses 3:16. Vamos a Colosenses 3:16. La Biblia dice así, todos juntos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo tiene que vivir, eso es morar, que viva ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Sabes por qué algunos empiezan a caer en desánimo, en depresión y en ansiedades? Yo se los digo, porque no has leído la palabra. Has dejado de alimentar a tu espíritu, has dejado de fortalecer tu corazón. Y yo les ponía atrás hace como 3 domingos o 4, les decía, a ver, de una persona que vino al médico y dice, doctor, estoy muy mal, me siento sin ganas, solo quiero dormir, no me dan ganas de levantarme ni de trabajar. Y le dice el doctor, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? Una vez cada 8 días cuando voy al restaurante, si no está lloviendo. Es lo mismo espiritualmente. Exactamente.
empieza a decaer nuestro ánimo, nuestro espíritu, y empezamos a ver las cosas negras, negativas, y empezamos a tomar ese papel de víctimas, que nadie me quiere, soy feo, qué sé yo, rechazado, tantas cosas. ¿Y todo por qué? Porque tus ojos no están puestos en el Señor, sino están en la televisión, en las redes sociales o qué sé yo. ¿Sí o no? Y es real. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. Y esto es una realidad que tú y yo tenemos que vivir todos los días. Todos los días. Tenerlo como una disciplina en nuestra vida, como un compromiso todos los días. Leer la palabra, estudiar la palabra. También estuvimos estudiando, escudriñar la palabra. Tenemos que aprender a estudiarla con profundidad. Amén. Y entonces la palabra se hará rema en nuestra vida. Amén. Y esto es importante, que tengamos la humildad suficiente cuando somos confrontados por la palabra de reconocer: estoy mal, necesito hacer cambios en mi vida. Amén. No justificarnos, porque ese es el camino equivocado que mucha gente usa. Es que yo soy así por mi infancia, por las heridas que tuve hace 50 años. Y esto es tan importante, de saber reconocer mi situación y mi condición y soltarla. ¿Qué vas a remediar con seguir lamiéndote tus heridas? ¿Qué vas a remediar? Nada. Amargando tu presente, que puede ser de verdad de bendición y con un futuro grandioso, que ya eso ya fue, ya no lo puedes solucionar, ya no puedes, ya fue. Suéltalo. Amén. 2. Leímos en Hebreos que la palabra de Dios es viva y segundo, es eficaz. Amén. Y la palabra eficaz significa que sirve para lo que fue hecha. Hay un detergente que así se llama, ¿sí o no? Y nos está diciendo y nos está anunciando que es bueno para limpiar y que te va a dejar tus trastes rechinando de limpios. Porque fue hecho para lo que dice que es. Así es la palabra. La palabra de Dios es eficaz. Y tenemos de verdad, funciona para lo que está diseñada. Funciona para transformar nuestras vidas. Funciona para llevarnos al camino de salvación. Es poderosa la palabra. Amén. Funciona. Así que tenemos que amarla, tenemos que accionarla y tenemos que traerla a nuestra vida. Amén. Y qué más que segunda de Timoteo 3:16 y 17. En segunda de Timoteo, ese te lo tienes que aprender de memoria. Es un pasaje que tenemos que tener siempre muy presente. Toda la escritura, y me encanta la palabra toda, que significa desde Génesis hasta el último de Apocalipsis. Toda la escritura es exhalada, es el aliento de Dios. ¿Y útil para qué? Para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? Enseñarles, mostrarles cómo se hacen las cosas. Eso es enseñar, mostrarle cómo se hacen las cosas y cómo hacerlas bien. Y te voy a poner un ejemplo de cómo llegamos a los pies de Jesucristo. Puedo imaginarme yo viendo a mis nietos ahora y viendo a mis hijos, a mis nueras, bueno, en este caso a Alejandra, que son los más chiquitos.
Algo que a Omar le chocaba era que a él le tocaba tirar la basura de los baños. Como es el más chiquito de mis hijos, ándale Omar, tú te toca sacar la basura de los baños. Era tan asqueroso que cuando lo sacaba a veces se vomitaba, porque era muy asqueroso. Y ándele, porque todos tenían sus actividades, sobre todo fin de semana. Y ahora lo veo cambiando pañales sin importarle el olor que haya. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara su manera de ver las cosas? El amor. El amor. Es lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo. Llegamos todos ensuciados. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Cómo llegó el hijo pródigo con su padre apestoso a cerdo. Sí, cómo salió Lázaro de la tumba, toda con sus ropas de mortuorias. Lo mismo, así llegamos. Y Dios en su gran amor y misericordia nos cambió los pañales. Nos quitó la suciedad, nos quitó la inmundicia. Y fue cuando fuimos confrontados con la palabra de Dios y nos mostró, ¿se acuerdan del espejo que vimos hace 8 días? Nos mostraba cómo estábamos y qué es lo que teníamos que cambiar. La palabra de Dios transforma, nos enseña, sabemos que puede transformar nuestra vida, pero sobre todo nuestro destino. Amén, iglesia. También nos sirve para redarguir. ¿Qué es redarguir? Amonestar. Es amonestar, ya déjenme ver, aquí lo puse redarguir, amonestar, es redireccionar nuestra vida, nuestro camino para llevarnos a salvación, a una transformación. Es redireccionar. Ay, ya me mostró lo que está mal, pero también me dice cómo estar bien. Dile al que está a tu lado, la Biblia te muestra lo que está mal en ti, pero no solo eso, te enseña cómo hacerlo bien. Amén. Y eso es bueno, ¿sí o no? Y es real, nos enseña cómo hacerlo. Y esto es redarguir, esto nos enseña cómo hacerlo bien. Amén. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer estos cambios en nuestra vida para corregir y para instruir en justicia. Y el siguiente, el 17, por favor, nos da el resultado, el fruto de todo lo que estuvimos trabajando en el versículo 16. Todos juntos. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente, ¿para qué? Frutos. No perfecto de que vas a flotar y que ya nunca vas a pecar. No. Perfecto, ahí la raíz es completo. Es completo. No es la perfección andando. No, si no ya ni estuviéramos aquí. Pero sí completo. Sí, que vamos a ir, como dice la palabra, perfeccionándonos en el camino que estamos todos los días enfrentándonos. Amén. Y dice, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Porque esos cambios traerán fruto. Y fruto de cambio, de transformación en nuestra vida, de salvación. Aún la gente que no conoce a Jesucristo, a través de lo que tú vives, hay veces que ni vas a predicar, pero tu vida va a ser la diferencia. Amén. Y esto es importante. Así que la Biblia no solo nos dice lo que está mal, sino que nos dice cómo hacerlo bien. Nos dice dónde estamos mal y cómo estar bien. Amén.
Y esto es importante, por eso la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, porque nos va a iluminar, a enseñar el camino que debemos seguir para llevarnos a la salvación, a la transformación y a la santificación. La Biblia nos enseña el camino al Padre. Siempre te dirá lo que es correcto. ¿Para qué? Para que maduremos, para que crezcamos, dejemos de ser bebés espirituales y nos fortalezcamos en su palabra. No en lo que dice el pastor, no en lo que dice la pastora, sino en lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Y esto es lo importante. Número 3, ya vimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y número 3, tiene el poder de penetrar al corazón. Amén. Y esto es tan importante porque es aquí donde yo quiero llegar, a este punto que es tan importante para nuestras vidas hoy en día. Amén. Y vamos a Efesios 6. ¿Y por qué es tan importante? Porque en este pasaje lo vamos a ver desde el 10 al 17, nos habla de lo que tú y yo tenemos que tener claro, del por qué o quién es nuestro verdadero enemigo. Muchas veces pensamos que es el esposo que tienes al lado, o la esposa que tienes al lado, o es tu jefe. Pero la Biblia no nos dice claramente, tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona o tus jefes o los que dices que te hacen daño. No, tus verdaderos enemigos son espirituales. Repite conmigo, mi verdadero enemigo es espiritual. Y es con armas espirituales con las que yo tengo que combatir, con que tengo que pelear. No es lo que está. Yo siempre cuando doy consejerías les digo, no se enganchen con lo que les dice su marido. No se enganchen, porque no es tu marido, es lo que está dentro de él, que quiere dañar, que quiere hurtar y que quiere matar. Mejor ponte a orar allí atándole sus chamucos y viceversa. Hasta hay un dicho que para pelear se necesitan. Y Proverbios dice que la mansa, la blanda, así es, eso. La blanda respuesta apaga la ira. Y es real. De verdad. Cambiar nuestras actitudes. Porque si tú te pones a pelear, lo único que vamos a hacer es herirnos, lastimarnos aún más y hacer más grande el distanciamiento, el alejamiento. En la cama, sobre todo si es king size, peor. ¿Cuándo va a haber reconciliación? Porque jamás se va a tocar un pie con el otro. ¿Sí se dan cuenta? Nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual para derribar toda fortaleza. Y vamos a la Biblia. Amén. Versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Lo primero que nos dice es, fortalécete en quién. En tus palancas, en tu papá, en tu jefe. No, en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Amén. 11. Vístete, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí la palabra significa que tú tienes que tomar tu lugar, tomar tu puesto que te corresponde para librar la batalla. Estar así, alerta. Hijo, ¿me podrías poner ya la ilustración que te pedí? Porque vamos a hablar sobre esto.
Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vean el versículo 13, todos juntos. Por tanto, repite conmigo, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Resistir. Pastora, no es en un día, es todos los días. Pero tú sigues batallando, ¿sabes? Te sabes textos de memoria, ayunas, oras. ¿Y en qué momento haces guerra espiritual? Mira, chécate, vean lo que nos está diciendo aquí, la ilustración. La Biblia nos dice, la coraza, ¿sí o no? Fíjense bien, os empieza a mencionar. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Para qué sirve? Protección. Es para proteger, para guardar y proteger nuestro corazón, ¿sí? Nuestra vida. Es un arma de protección, ¿sí o no? Y luego sigue diciendo, y calzados los pies, ¿con qué? Que el calzado te sirva para predicar el evangelio, te lleven a la gente necesitada, ¿sí? Y es para protección, para guardar tus pies, de que no te tropieces. Es protección. Y sigue diciendo la Biblia, sobre todo, repite conmigo, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que vas a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra arma que es para defenderme. Y esto es para defender de todos los dardos, ahí dice, del enemigo, todas las palabras que quieren herirte, que quieren lastimarte, y que ellas, este escudo de fe, repite, tiene que ser de fe. No creer lo que está pasando. Guarde tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se guardan tus emociones. Es donde guardas los resentimientos, donde guardas tu dolor, donde guardas también tus buenos recuerdos. Y el escudo es para guardar y proteger. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Recuerdas que esta espada era de doble filo? Y quiero hablarte de ella. Muchos piensan que era una espada larga y grande. No, era un cuchillo, era un puñal más o menos de 40 centímetros que tenía un doble filo, porque el soldado romano del siglo I siempre tenía luchas cuerpo a cuerpo. Tú tienes luchas de cuerpo a cuerpo. Y dice la Biblia, es la espada del Espíritu, que es ¿qué? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. ¿Sabes qué tipo de herida produce este puñal? Este puñal produce hemorragias internas, que no sale, la sangre no sale al exterior, sino que va causando heridas mortales internas. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Cuando la palabra de Dios penetra como espada de doble filo, ese filo empieza a matar el pecado, empieza a matar lo sucio que hay en nuestro corazón. Empieza a escarbar, como leímos, llega hasta los tuétanos, hasta partir el alma y las coyunturas.
Solo es la única arma de defensa que nos está mostrando Efesios 6. Todas las demás son para guardar, son de protección, pero la única arma con la que tú tienes que pelear contra tu verdadero enemigo es con la Biblia, es con la palabra de Dios. Es la única arma que Dios nos da para derrotar al enemigo. Ninguna arma forjada prevalecerá en tu contra. ¿Y sabes el otro filo qué significa? Las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Las promesas de Dios que Él cumplirá. Recuerda, el Señor te muestra lo malo que estás viviendo, pero también te muestra cómo hacerlo bien. Así es la espada de doble filo. Él te entra hasta los tuétanos, entra hasta mostrarte toda tu iniquidad, toda tu debilidad, toda tu inmundicia. Pero también te dice: pero si te humillares, si me entregas tu corazón realmente, entonces yo haré y tomaré tu pecado y jamás me acordaré de ellos. Pero es el poder de la palabra de Dios. Así que hoy es el día que tú debes de tomar conciencia quién es tu verdadero enemigo y cómo vencerlo, que es a través de la palabra de Dios. Jesús lo hizo con el diablo en el desierto. No hubo ocasión en que el diablo tentara a Jesús que Jesús le dijera: escrito está, escrito está, escrito está. El Señor nos dio la muestra y nos enseñó el camino, y eso ahora es delegado a la iglesia, es dado a nosotros. Por eso dice: párate firme. No te andes ahí, ay, 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 ay. Ay, el diablo anda como león rugiente, viendo a quién, ay, ya me devoró. No, la Biblia es clara cuando dice: pelea la buena batalla. Amados, y ustedes saben, como familia, nosotros hemos estado lidiando con esta guerra en la vida de nuestro hijo Oscar, y no ha sido fácil. Sobre todo esta semana ha sido una semana de estar haciendo memoria y recordatorio de muchas cosas. Y algo que siempre llegamos, la familia, es: la mano de Dios ha estado con nosotros y con nuestro hijo. De verdad, de verdad. Mucha gente luego me ha dicho: pastora, ¿cómo puede estar usted así? A pesar de que está pasando toda esta situación. Es que el Señor ha sido mi fortaleza, de verdad. Y no solo mía, de toda nuestra familia. ¿Cuáles han sido las bendiciones? Unidad, un amor genuino que he visto entre hermanos, entre nosotros. Ha tenido sus bendiciones, fortaleza en el Señor, ver de una manera clara su intervención y su amor, su misericordia, su cuidado. ¿Cómo no creer? Amén. Primera de Corintios 2:14. Así que aprópiate de lo que la cruz y la sangre de Cristo ya hizo. Amén. Apropiatelo. No permitas que el diablo te meta o recuerde tu pecado pasado. Tú dile: cállate, ya fuiste vencido, ya mi pecado ha sido borrado. He sido lavado con la sangre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Amén, iglesia. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es real. Aquí hablamos un lenguaje espiritual. Y sé que cuando tú estás conectado con el Señor,
esto se hace luz. Amén. ¿Sí o no? Así que permítele a la palabra que camine en tu vida. Amén. La palabra de Dios tiene poder para penetrar el alma. Número 4 y último, poder para conocer tus pensamientos. Y volvemos a Hebreos 4. Y la Biblia dice en Hebreos 4: espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no se queda solamente en el alma, sino también va a lo que tú estás pensando. Así que, amados, nosotros debemos de verdad caminar y confiar en la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios te muestra las intenciones reales, las intenciones que hay en tu corazón. ¿Cuál es ese conflicto que tú tienes? Y veamos Jeremías 2, Jeremías 29:13. Vamos rápido, ahora sí. Jeremías 29, ya lo tenemos todos juntos. Y me buscaréis. Pero mira, quiero leerte desde el 11, porque dice la Biblia en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para ti? Bueno, de bendición. Y hasta nos dice para qué, para darnos el fin, darte lo que tú le has pedido. Si tus hijos todavía siguen en drogas o en pornografía, es porque tú no te has puesto a hacer guerra espiritual, porque te has conformado. Ay, ya, ay, pues ya, a ver cuándo, al fin ya sabe. Pero tenemos que levantarnos firmes, ceñidos nuestros lomos, para pelear la buena batalla. Ahí mismo, por favor, hijo, ponme el capítulo 17 de Jeremías, el versículo 9 y 10. Jeremías 17. Me encantó este pasaje también. Y dice así la Biblia, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y saben la respuesta, ahí está: yo, Jehová. Todos juntos. Según lo que tú decidiste, el fruto de tus obras. Sigues contendiendo, sigues peleando, habrá fruto. Sigues mintiendo, sigues robando, habrá un fruto. Y eso es lo más triste, que sabiendo la verdad y no hacerlo es una doble condenación. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, y es dura palabra. Dile al que está a tu lado: ¡ay! Me dio en la frente. Efesios 4:16. Pueden subir rápido, chicas, por favor. Efesios 4:16. La Biblia dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué?
Eso es lo que debe de unirnos. Un hueso con otro hueso, si no está esa coyuntura, no puede funcionar. Sería un costal de huesos. Pero esa coyuntura nos habla de unidad, no de dividir. Algo que siempre yo digo, el diablo siempre va a querer dividir. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Es el lema del diablo. Dividir las casas, dividir los matrimonios, dividir en tu trabajo, dividir, contender, para que no prosperes, para que no seas bendecido. Y por último, 2 de Corintios 10, 4 y 5. ¿Sabes? Cuando yo pasé por un tiempo muy fuerte de crisis en mi vida, yo viví esta palabra. En 2 de Corintios 10. Batallé mucho, pero lo puse en práctica. Y lo hice mío. Dice el 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y vean el 4, todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia, si no, ¿para qué? ¿Cuáles son las fortalezas? Las que se han hecho en tu mente. Ya no se puede, ya no lo quiero, no quiero seguir adelante, me voy a vengar. Son fortalezas. Y mira, ya te diste cuenta, ya lo volvió a hacer otra vez. Y se pone otro ladrillo. Así me lo imaginaba yo, otro ladrillo. Hasta que se hace una verdadera fortaleza, afectando mis emociones y mi vida. Pero en el 5 ve lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. ¿Saben qué hacía yo en mi imaginación? A ese pensamiento le ponía cadenas y ponía la cruz de Cristo y llevaba ese pensamiento poniéndole cadenas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre va a tener malicia, va a pensar mal, porque engañoso es el corazón. Pero quien conoce las verdaderas intenciones es nuestro Señor. Amados, es el último mensaje de esta serie. Pero yo te invito a que hagas realidad la palabra de Dios en tu vida, que tomes decisiones profundas en tu corazón, que hagas cambios. ¿De qué te sirve ser cristiano de hace 40 años si sigues luchando y sigues viviendo en derrota? ¿De qué te sirve memorizar y ayunar y orar si no estás peleando y guerreando y tomando tu lugar, como nos dice la palabra de Dios, haciendo transformaciones, cambios, de ir de victoria en victoria en nuestra vida? Que ahorita has oído y tus emociones fueron movidas, pero a las 2 horas vuelves a maldecir. ¿De qué sirve que en este momento el Señor te haya redarguido con la palabra si al rato vuelves a caer en incredulidad o en depresión o en maldición y vuelves a engancharte con lo que el diablo te ha puesto por años? Es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de hacer cambios reales, de vivir una vida como le agrada al Señor, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo puedo ir viviendo una vida en santidad? Leyendo la palabra de Dios, buscando su presencia a través de la oración, y entonces serás más que vencedor, más que vencedor. Ponte de pie. Y todos aquellos, bajito por favor, que el Espíritu Santo les ha hablado
Y que a través de esta serie Dios y su Espíritu ha tocado hasta tu tuétano. Y estás decidido a hacer cambios. Yo quiero pedirte que pases rápido al frente. Nadie va a orar por ti. Es un acto público de fe solamente. Te pido, pasa rápido. Pasa. Mientras oímos esta canción, yo te invito a que vengas. Habla con el Señor. Nadie va a orar por ti, solo tú con el Señor. Abre tu corazón. Oh sí, Señor. Pasa, yo sé que hay muchos. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ven, no te quedes. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Él cumple promesas. Abre caminos donde tú creías que no había. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Padre Celestial. Él es fiel, Él es justo, es amoroso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Amén. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no Oh, sí, pueda Señor. ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre, en todo momento. Sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy rindo mi vida, rindo mi corazón, rindo mi voluntad, rindo mis emociones. Y hoy renuncio a todo aquello que estaba gobernando mis emociones. Y empieza a nombrar lo que estaba dirigiendo tu corazón y tu vida. Aún esas intenciones que solo Dios y tú saben. Esas cosas obscuras que estaban guardadas. Renuncia. Hoy renuncio, y dilo fuerte. Hoy renuncio a la queja. Hoy renuncio a la angustia, a la depresión, al alcohol, a la mentira, al orgullo, a mi justificación. Renuncio a toda atadura que el diablo ha puesto en mi vida. Renuncio a dejar de ser víctima de las circunstancias. Y hoy me levanto como un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Peleando la batalla todos los días. En el nombre de Jesús, echo fuera queja, malas palabras, ira, contienda, maldiciones, pobreza, flojera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es. Tú estás sobrando. Dile: Señor, obra en mi vida. Fuerte. Obra en mi vida. Obra en mi vida.
pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda En el ver, nombre de estás Jesús. obrando. Siempre estás obrando. Hoy, Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y que lo que hoy mis hermanos han decidido sea sellado por tu Espíritu Santo. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy me comprometo a vivir diariamente en una vida, en bendición, en gozo, en paz. Que los frutos del Espíritu Santo se hagan reales, se hagan remas en la vida de cada uno de mis hermanos. Y de esta misma manera, toca la vida de Chayo, Señor. Tócala. Dale esa oportunidad de vida. Desinflama su cerebro, Señor. Movemos y clamamos a tu misericordia por Said Tabuada. Que tú también, Señor, sane su cuerpo. Y hoy, Padre, pon tu mano en tu cabeza y dile: hoy me cubro, Señor, con tu sangre preciosa. Cúbrete con la sangre preciosa, declarando que ningún arma forjada prevalecerá en contra tuya. Señor, hoy cubro mi cabeza, de mi cabeza hasta los pies, con tu sangre preciosa, declarando que ningún ataque del enemigo en mi trabajo, en mi casa, en mi cuerpo, podrá hacerme daño. Me cubro con tu sangre y declarando que tu palabra se hará real en mi vida. Y ahora dile: Señor, ahora declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.